En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor. Amén. Así sea, hoy estamos el miércoles 2 de febrero. 2 de febrero. Y el Evangelio del día de hoy es San Lucas o es San Marcos. Es San Lucas. San Lucas capítulo 2, y del versículo 22 al 40. Vamos a ver qué nos enseña, habla Señor. Que tu sierva escucha. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tortolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Expulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien ha presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así que dará claridad la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Manuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita. Había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y rebusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendes, hija? Aprendo que bajo como las escrituras de aquí, antes de que pasen las cosas, Dios ya las escribió. Ayer hablábamos de la fe. Sí. Y ahora vemos una mujer, María, José, con fe, siguiendo la ley. Sí. Y después de los 40 días de la purificación de la mujer, se presentaron conforme a la ley de Moisés al templo, limpios, puros, a presentar a su hijo primogénito. Era una ley, tenías que cumplirla. La pregunta es, ¿por qué nosotros no cumplimos la ley de Dios? Nosotros tenemos que presentar a nuestros hijos lo que María hacía. Dice al final, el niño crecía en estatura, en conocimiento de Dios. A veces nos quejamos nosotros porque nunca nos tomamos el tiempo para hablarle de Dios, que es nuestro trabajo. Hablarle de Dios a nuestros hijos desde pequeños, que crezcan como Jesús, grandes, pero con conocimiento de Dios, para que no se pierdan de grandes. Dejamos que crezcan los muchachos, y después, al final de los tiempos, cuando ya no lo puedes tú controlar, sí lo llevas a la iglesia, para que la iglesia te lo controle. Yo comparto con jóvenes, año tras año, jóvenes diferentes, y cuando los abrazo y los beso, ellos sienten, dice, yo pedí a Dios que mi papá me besara, que mi papá me abrazara. No hacemos las cosas de Dios, el amarnos, el querernos, el
mover a Dios dentro de nuestra familia. ¿Cómo era tu familia? Perdón que pregunte si se puede. No, sí, claro. Pues éramos porque ahorita estamos todos separados, ¿verdad? Pero éramos unidos. Papá nos enseñaba a la palabra de Dios. Pero todo eso vino por la situación de que mi papá andaba en el mal camino, tomaba. Entonces, ya cuando conoció la palabra de Dios fue que hubo cambios. Pero mientras que él vivía en la vida del mundo, la borrachera y eso, nosotros teníamos miedo, nos escondíamos, pues no era una vida buena. Y cuando mi papá conoció la palabra de Dios, fue el cambio. Había más armonía entre nosotros, íbamos a iglesia. Los domingos los teníamos como día de campo, pero ese era ir a la iglesia. Y llevábamos comida, comíamos ahí, nos enseñaba la palabra de Dios, pero nosotros como hijos no obedecemos. Mira, el cambio tan grande, lo que hace la presencia de Jesús. Dice la palabra de Dios que Simeón estaba esperando a Jesús, a ese niño que iba a ser enviado por Dios, que él no iba a ver la muerte hasta que no viera al niño. Igual Ana. Esperanza en el Señor. Cuando Jesús ya llega a la vida de uno, yo sé lo que pasó en tu familia, ya puedes descansar, ya puedo descansar, Padre. ¿Por qué? Porque Jesús te trae la paz, Jesús te trae la tranquilidad a tus hogares. Qué triste que tu propio hijo tenga miedo de ti, cuando debería ser al contrario, correr a buscarte, amar, a abrazarte, a darte un beso. Y desgraciadamente, por dejarnos llevar por las cosas de este mundo, hacemos las cosas al contrario, sacamos a Jesús de nuestras vidas, y al sacar a Jesús de nuestras vidas, todo se complica. Se complica. Entonces, lo que aprendemos en el Evangelio de hoy, que Dios quiere, primeramente, ya llegó, ya fue presentado. Ahora nos corresponde a nosotros irlo a buscar al templo. Mira lo que pasó en Malaquías. Ahí en la primera carta habla, Señor. Que tu sierva escucha. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario del Señor a quienes ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo, entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? ¿Será un fuego de fundidor, una lejía de levantero? ¿Se sentará como un fundidor que refina la plata? ¿Como plata o a oro refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como has debido? Entonces agradecerá al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como uno de los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos regresamos un poquito para atrás. Me llama la atención por lo que va a ser Cristo. Ese Cristo que estaban esperando y que gracias a que ellos no lo aceptaron, nosotros entramos en el plan de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Cristo? Va a estar sentado purificando las almas de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo las va a purificar? ¿Cómo las va a purificar? ¿Cómo podemos hallar esa paz? ¿Cómo tu papá, siendo una persona que andaba desviada del camino de Dios, cómo encontró la paz, el gozo y se convirtió? Pues así, Cristo lo empezó a purificar, como dice ahí la palabra, como plata, lo empezaba a purificar y lo purificaba. Y después empezó a purificar también a la iglesia, a los sacerdotes, los empezó a purificar. ¿Para qué? Para que pudieran ofrecer la nueva ofrenda que nos va a dar la liberación. Y esa ofrenda es Él. ¿Es la Eucaristía? Exacto. Y por eso Dios lo purifica. Es la nueva Eucaristía, es el pan. Ya no hay ofrenda más en el pueblo judío. Ellos no tienen más ofrenda, no tienen más sacerdotes. ¿Por qué?
porque el nuevo pueblo de Dios es el católico y todos los que se integran día a día a la Iglesia Católica, el nuevo sacerdocio. No hay iglesia si no hay sacerdotes, no hay culto si no hay ofrenda, y sin ofrenda y sin sacerdotes no es iglesia de Cristo. Y la ofrenda que le gusta a Dios, según Hebreos 10:8, es el cuerpo de su Hijo. Y Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, para que sea entregado por ustedes. Por eso la iglesia lo entrega. Ese es el Jesús que estábamos esperando en el Evangelio del día de hoy. María se preparó 40 días de purificación. Ahí viene la cuaresma. ¿Qué vas a hacer para purificarte? Prepararse. Ahí viene, porque vamos a recibir el cuerpo de Cristo, la resurrección, la nueva vida en la tierra de Dios, aquí en las iglesias. Entonces vienen 40 días en la que tenemos que purificarnos. María se purificó. Purificación quiere decir, pues, renunciar a eso que nos hace daño. ¿A qué renunciarías que te impide acercarte a Dios? Pues yo renunciaría a las cosas del mundo. ¿Cuáles son? Menciona unas. Como, sí, toca la casualidad, el baile, los vicios, que es como el alcohol, todo eso. Como siempre que vengo a predicar la palabra de Dios, no falta quien de las amistades, ¿verdad? Y luego me dice: vamos al baile. Y yo no, ya no siento esa necesidad de ir al baile. Para mí esa palabra de ir al baile ya no nace en mí. Gloria a Dios. Y es que en realidad, yo te lo digo por experiencia, yo también pasé por todo eso, y cuando me pongo a ver los videos anteriores de música y todo eso, digo yo, ¿por qué me llamaba la atención esto? A veces estamos cegados, pero no nos damos cuenta. Yo creo, pregúntale a tu papá, no se dio cuenta hasta que conoció a Jesús. Empiezas a ver la vida de una manera diferente. Sí. Entonces yo creo que la enseñanza del día de hoy es más que nada prepararnos porque Jesús ya está, ya viene en camino, y tenemos que prepararnos. Primeramente purificar nuestras almas, nuestros cuerpos para Jesús, para Dios, quitar todo eso, así como limpió la plata y el oro, quitar toda esa impureza que nos impide acercarnos a Dios y ofrecerle un cuerpo digno a Dios. Y también, así como Simeón y Ana, que aunque pasen los años, no perder la esperanza. Si Él, como dijiste tú, si Él prometió que va a venir, la palabra de Dios se va a cumplir. En la Biblia toda la palabra de Dios se cumple. Y cuando llegue, o antes de que llegue, ser como José y María, llevar a nuestros hijos por el camino recto, una familia digna de Dios, hacer que nuestros hijos crezcan en estatura, pero especialmente en conocimiento de Dios. Amén. Sí, amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre. Y hoy, el 2 de febrero, Dios te habla. Dios viene en camino y Dios quiere hallar un cuerpo limpio, puro, digno, donde Él pueda habitar, un templo de Dios. Ese templo eres tú. Empieza a sacar todo lo que, esas impurezas que te impiden acercarse a Dios. Así como cuando esperamos una gente que nos va a visitar de otro país o un familiar, empezamos a limpiar la casa de todos lados, todas esquinas, porque esa persona es una persona muy importante para nosotros. Bueno, ¿qué acaso Jesús no es importante para ti? Entonces empieza a purificarte, a purificar tu alma. Y así como María llevó a sus hijos al templo, así lleva tú tu hijo al templo y preséntalo a Dios para oración y valor y para que sirva a su santa iglesia. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea.